Hace un mes se registró el primer caso de COVID-19 en Chile y ya el número de contagios supera los 3.000. Según las autoridades sanitarias, el pic se vivirá entre mediados de abril, principios de mayo. Hay otras estimaciones, sin embargo, no se descarta que la pandemia continúe hasta junio o julio, por lo que medidas como las cuarentenas podrían continuar. Bueno, queremos analizar la evolución de este virus en Chile junto a la doctora Claudia Saavedra. Ella es presidenta de la Sociedad de Microbiología de nuestro país. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por invitarme. Claudia, en primer lugar, ¿cómo resumiría usted en un concepto general la evolución del COVID aquí en Chile? Cuando ya hemos cumplido un mes, tenemos un poquito más de 3.000 contagios testeados, desgraciadamente 18 víctimas fatales. Mire, considerando el progreso que hemos llevado y el aumento de los casos, evidentemente esto no ha alcanzado el pic y el número de fallecidos corresponde a personas que llegaron a los centros asistenciales en las mejores condiciones, digamos, fueron atendidos en las UCI, con todo el personal disponible. Por lo tanto, eso significa que esas personas, si fallecieron, es porque no hubo posibilidad de salvarlos. Y lo que nos preocupa como sociedad es que si aumentan el número de casos es la disponibilidad de los recursos en las clínicas, en los hospitales. De ahí la necesidad de tomar todas las precauciones posibles como para evitar que esta infección se siga propagando. Es decir, luego del cambio que se debería registrar en torno a la demanda de camas críticas, al eventual colapso, que es lo que ha pasado en otros países, el comportamiento epidemiológico puede cambiar de manera drástica. Lo pregunto porque cuando uno compara las curvas, por ejemplo, fecha a fecha, entre países, al cumplirse un mes, tenemos más contagios registrados que países que hoy día están en una desgracia máxima. Tenemos más casos testeados que España, que Italia en su momento, comparativamente con Estados Unidos. Bueno, es bien difícil la comparación por cómo han asumido y administrado la gestión cada uno de los países y sus diversas realidades. Pero esto debería cambiar igual en nuestro país por el colapso o la mayor demanda de camas críticas. Mire, yo creo que hasta ahora lo que ha sucedido es que hay un factor bien importante que tiene que ver con un factor cultural, diría yo, y es el hecho de que no hemos sido capaces de seguir las instrucciones, no nos hemos tomado con toda la firmeza y seriedad que significa mantener la distancia social. Y ahí usted puede ver los ejemplos de las aglomeraciones que se produjeron el día lunes con el tema de la renovación del permiso de circulación, cuando el metro se abrió más tarde y la gente trató de entrar toda junta. Entonces yo creo que realmente hay que considerar un factor que tiene que ver con respetar el quedarse en la casa, en forma, tomarlo como una decisión personal, el autocuidado. Y yo creo que eso es un factor que ha influido muchísimo. Por otro lado, como hay algunas comunas que están en cuarentena total y otras que no, hay una masa de trabajadores que se tiene que mover y que necesita salir a trabajar y que probablemente, si son asintomáticos, van a movilizar el virus. Entonces yo creo que son esos los factores que hay que considerar, al menos en Chile. Sí, y estas filas se están repitiendo hoy día, a esta hora, de manera bastante masiva en distintas comunas por un asunto que es muy sensible también, que es la desgracia laboral, que son los distintos impactos económicos que repercuten en muchísimas familias. La gente está yendo a cobrar el seguro de cesantía, o sea, las aglomeraciones persisten. O incluso en regiones tan complicadas como la Araucanía, que están con cuarentenas ¿no? vigentes, pese a tener casi 400 casos, incluso encabezando la lista de fallecidos nacional, se ve gente todavía circulando en la ciudad. No hay conciencia. Ese ha sido un problema mundial. No hay una real conciencia, no le tenemos miedo, cuesta entenderlo, cuesta creerlo, porque a lo mejor nos sentimos bien, porque hace calor. ¿Qué explica todo esto?
Yo creo que uno de los factores más importantes, al menos en la región metropolitana, es que no todas las comunas están en cuarentena total. Y tal vez eso hace una diferencia, porque hay gente que está en comunas que no tiene cuarentena total, obligada. Necesitamos tal vez leyes que nos impongan esta cuarentena, y la gente funciona de manera normal, va a la feria, hace su vida relativamente normal. Y lamentablemente eso hace que no se respete la distancia social, que no se tome tal vez tan en serio esto de que si uno va por la vía pública y por el transporte público y toma superficies en las cuales el virus persiste, y está demostrado que persiste por varios días, es necesario tomar la precaución de lavarse las manos, llegar de la calle, sacarse la ropa. Y son tal vez factores culturales los que están influyendo, cambios de hábito. Y por otro lado, lo que estaba leyendo es que hay mucha gente en las redes sociales diciendo que no va a aguantar la cuarentena, que no soporta este cambio de vida, este cambio de hábito. Y eso a mí me parece que cae en otra área que supera la ciencia, porque tal vez desde el punto de vista científico, los científicos hemos sido considerados ahora en la difusión a nivel de todos los niveles posibles, y sin embargo hemos explicado qué es lo que es la pandemia, hemos explicado lo que es un virus y que no es una partícula, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces hay una información que tal vez ha sido mal asumida por la población. No hemos sido capaces de entregar esa información que depende tal vez de otros, que no son los científicos del área de las ciencias exactas. Tal vez acá habría que recurrir a las ciencias sociales, a la sociología de respuesta de los chilenos, porque no lo puedo comprender. Sin embargo, quisiera hacerle el comentario de Estados Unidos, que es sorprendente, porque estamos frente a un país que consideramos el más rico del mundo, el que tiene todo solucionado siempre, lo miramos como un referente, y sin embargo usted puede ver ahí que las políticas no han sido claras, han sido inconsistentes. Y tal vez eso es un factor muy relevante en el caso de mantener hábitos y la reclusión de las personas. Bueno, sin ir más lejos, Estados Unidos, que observaba muy distante lo que estaba pasando hace solo un par de semanas en Europa y en China, ¿verdad?, que fue el primer foco, hoy está encabezando la lista mundial de contagios y ha registrado la cantidad de muertos más altos en 24 horas, más de 1000 personas muertas solo en las últimas 24 horas. O sea, lo que usted dice es muy cierto, un país con tanto recurso se está viendo enfrentado a una catástrofe que ni se la pensaban, incluso ha obligado al presidente a cambiar el tono respecto a lo que se está haciendo. Pero quiero volver al tema de la situación de Chile. Disculpe, ¿le puedo hacer un comentario? Por supuesto, adelante. Le quería hacer un comentario que es sorprendente, porque una de las cosas que, uno de los aspectos que dicen que ha fallado en Estados Unidos es la disponibilidad de los materiales, las necesidades en los hospitales básicas y la capacidad de testear, de hacer pruebas. Es decir, seguramente los reactivos químicos y los kits están ya siendo necesarios, no son suficientes para poder hacer el rastreo de todas las personas que son asintomáticas y que son las que transmiten o movilizan el virus. Sí, claro, es increíble que hasta ellos tengan esas falencias. Hemos hablado acá del propio ministro de Salud nuestro, dijo un talón de Aquiles con los ventiladores mecánicos, pero ellos tampoco lo tienen resuelto. Esta es una carencia mundial. Los sistemas de salud no están preparados para una demanda de esta naturaleza y eso queda a la vista. Volviendo al caso chileno, ¿cómo tenemos que tomar las cifras, Claudia, a su juicio y a juicio de la sociedad que usted representa? Porque uno se compara, por ejemplo, con la región. Y hay un dato que es el más estremecedor, que es la cantidad de víctimas fatales. Y a la fecha da la impresión de que por las víctimas fatales que tenemos en Chile, que todas son lamentables, vamos mejor que otros. No estoy citando ni siquiera la cantidad de contagios, estoy hablando de las víctimas fatales. El caso de Ecuador es espantoso. Nosotros en un mes tenemos, hasta el último conteo, 18 personas desgraciadamente fallecidas, pero menos que otros países. En realidad, esa cifra de fallecidos es sorprendente para el número de casos de infectados y
Por esa razón probablemente el pic lo deberíamos esperar a fines de abril, principios de mayo. Y pienso que toda esta gente que está infectada, mucha de ellas sí está en el grupo de los adultos mayores, es probable que pudiera terminar gravemente enfermo, y si se produce atochamientos en los hospitales, podríamos tener más fallecidos de los que hemos tenido hasta ahora. O sea, sabemos que desgraciadamente la lista va a aumentar. A lo que voy, Claudia, es a cómo considera usted que tenemos que tomar esto. ¿Lo podemos considerar como un dato dentro de todo lo negativo, un poco más tranquilizador, o tal vez, aunque sea temprano, hacer balances y cuentas, ya permite tener una visión un poco positiva de que las normas que se han tomado y las medidas están de alguna manera frenando la curva en Chile, o todavía no se puede sacar ninguna conclusión? Yo creo que es muy temprano para sacar una conclusión dado el número de infectados que existe. Yo creo que hay que esperar un poco y no cantar victoria antes de tiempo. Y Claudia, sobre todo con una enfermedad como esta. Que es tan impredecible. Qué importante lo que usted dice. Y hay coincidencia. Bueno, lo dice desde el ministro de Salud y todos los especialistas. No podemos sacar cuentas todavía. Esto es demasiado cambiante, desconocido también. Y a propósito de lo desconocido, ¿cómo analiza usted lo que ocurrió ayer? Se informó en el último balance de la autoridad que se abrió un laboratorio nuevo en una región, y la cantidad de casos registrados se disparó a más de 80. Entonces, la pregunta es, ¿está reflejando realmente la cantidad de contagios el sistema, o hay una cifra desconocida o negra que realmente nadie administra, nadie sabe? De acuerdo a lo que usted dice, hay algo muy relevante que quisiera destacar. Las sociedades científicas y las universidades trabajaron en conjunto con el Ministerio para lograr una nueva red de laboratorios adicionales universitarios que se certificaron por el ISP para poder precisamente aumentar el número de testeos. Entonces, lo que usted menciona no es raro, porque tenemos una población, no es un número negro, es un número que no lo conocemos y que se ha demostrado que es el que moviliza al virus, y que es las personas que son asintomáticas, las que aparentemente están sanas y sin embargo portan el virus y pueden transmitirlo. Claro. Entonces, si se abrió ese laboratorio, es razonable que aparezcan más, o sea, a más test, más casos van a aparecer necesariamente. Por eso que hago hincapié, solamente usé la cifra negra, no con una connotación negativa, sino que más bien, para ser bien preciso, desconocido. Y hablo de desconocido para no generar desconfianzas, porque no es un tema solamente chileno. En Estados Unidos, un cuarto de la población no se sabe si está contagiada o no. Está el factor asintomático, por ejemplo, el 50% en Islandia probablemente es desconocido. O sea, hay un problema también de la pesquisa de los casos, precisamente también por la ausencia de síntomas. Efectivamente, como usted lo dice, el desconocer que uno está infectado probablemente da una falsa sensación de seguridad. Y por otro lado, si uno compara con otros países, creo que Singapur, el número de infectados que tiene es ínfimo a estas alturas, y probablemente ahí tiene usted un factor cultural muy importante de por medio. Y por el contrario, en Corea tienen una política estricta de seguimientos de los casos asintomáticos, donde tienen, creo que tienen, si recuerdo bien, aproximadamente 8.000 test diarios, superando a Estados Unidos. Sí, hay un tema que también es bien preocupante, porque los nuevos datos, porque de este virus como que vamos aprendiendo todos los días algo nuevo, están comprobando, Claudia, que las personas que son dadas de alta, incluso acá en Chile se ha fijado el parámetro que ha recomendado la OMS, de 14 días de cuarentena, ¿no? Pero se ha comprobado que las personas
siguen contagiando por un periodo bastante más largo, incluso el doble, o sea, hasta 28, hasta un mes más. Y esto está quedando muy patente, por ejemplo, con lo que está pasando en provincias de China que habían comenzado a levantar barreras y resulta que están teniendo recaídas o nuevos brotes, nuevos contagios. ¿Cómo evalúan este fenómeno de la cuarentena y de la posibilidad de seguir contagiando de las personas dadas de alta? Ahí hay un tema que es súper importante y que yo creo que va a ser un foco de estudio. Hay que aceptar que esta es una enfermedad que no conocíamos, que nuestro sistema defensivo, nuestro sistema inmune no conocía. Por lo tanto, no estábamos preparados. Y no está claro si uno adquiere, luego de haber pasado la enfermedad, inmunidad contra el SARS-CoV-2 o contra esta enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista, la evidencia que existe respecto a la respuesta inmune no es muy sustantiva como para poder responder certeramente esa pregunta aún. Y yo lo que creo sí es que tenemos la gran ventaja, los chilenos al menos, o esta parte del mundo, de que podemos ver en tiempo real lo que sucede en China. Ellos van más adelante que nosotros en esta enfermedad, en la pandemia, y por lo tanto tal vez ellos encuentren, hagan un seguimiento de esos casos y vean que son gente que se puede haber reinfectado. Y esa con máquina otra del variante tiempo, del virus, Claudia, probablemente. Finalmente, esa máquina del tiempo que, como usted narra, nos favorece eventualmente siendo testigos de lo que ha pasado en otras latitudes, la estamos aprovechando bien. ¿Debería ser las medidas aún más severas? Yo creo que aún estamos a tiempo de tomar medidas más severas porque claramente hay un tema, como lo conversamos al principio, que tiene que ver con algo que escapa a las ciencias exactas, a los microbiólogos, a los biólogos moleculares, a los bioquímicos, a los inmunólogos. Y es que tenemos que manejarnos en el tema del comportamiento social, mantener la distancia social. Nosotros en nuestras manos tenemos una herramienta poderosa para luchar contra esta enfermedad. Nosotros somos capaces y deberíamos ser capaces de cambiar nuestros hábitos, de lavarnos las manos, de tomar distancia social. Cada vez que viajamos en el transporte público, preocuparnos de no tocar a otra persona que podría ser una eventual persona en riesgo, un adulto mayor. O sea, estamos en condiciones de lograrlo, pero creo que a estas alturas la discusión se ha trasladado a otro ámbito y es el ámbito de que vamos a necesitar una ley más drástica para poder cumplir con eso. Muy bien, Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile. Muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros en el canal 24 Horas. Muy buen día. Muy amable, muchas gracias. Bien, vamos a separarnos un breve instante. Pausa, volvemos con más Mañana Informativa. Oye, al final fui a